Bueno, regresamos al tema de la imposición de aranceles a las importaciones de acero y aluminio por parte de los Estados Unidos y para hablar de las repercusiones que implica, por ejemplo, en la economía de México y de otros países, le agradecemos, nos tome la llamada Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base. Buenas tardes, Gabriela. Muy buenas tardes, gracias por tenerme en su programa. Pues sobre todo tener una primera impresión, una primera lectura de lo que implica esta imposición de aranceles ya concretada. Bueno, en realidad todavía no dice Trump cuándo entran en vigor y hace pensar en lo que vivimos hace, que fue 2 semanas, donde amenazó con imponer un arancel universal del 25% y luego finalmente se llegó a un acuerdo con el que se aplazaba un mes el arancel. Aún y cuando llegaran a entrar en vigor estos aranceles al acero y al aluminio, es algo que ya vimos, que inclusive terminó afectando a la propia industria en Estados Unidos con mayores costos, mayores precios. Esto se tradujo en presiones inflacionarias y hasta en algunas pérdidas de empleo también, por lo que no creemos que el arancel, si llega a entrar en vigor, que todavía está en duda, no creo que dure mucho tiempo. Ahora, ¿qué va a pasar con la economía mexicana? El tipo de cambio hasta ahora no ha reaccionado absolutamente nada. Creo que el mercado ya empieza como a ver cuáles son las estrategias de negociación de Donald Trump. Por supuesto que él quiere frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, también el flujo de personas indocumentadas y quiere una mayor recaudación, ¿no? Y sin embargo, pues no es tonto, sabe que termina dañando a su propia economía cuando impone aranceles, sobre todo de esta magnitud. Y el volumen, además del intercambio México-Estados Unidos en materia de acero, es muy elevado en ambas direcciones, ¿no? Sí, bueno, de las importaciones que realiza Estados Unidos de acero, aluminio y productos manufacturados con estas materias primas, México ocupa el tercer lugar con el 11.3% del total de este tipo de importaciones. En primer lugar está China con el 14%, en el segundo lugar está Canadá. Para México representa alrededor del 3% de sus exportaciones totales, por lo que sí veríamos una afectación, pero no es como, o sea, por ejemplo, cuando empezaron a decir que va a imponer aranceles a toda la industria automotriz, la verdad es que eso sí sería catastrófico para la economía mexicana porque una tercera parte de las exportaciones están relacionadas directamente con la industria automotriz. Entonces, esto es algo, podríamos decir, es una historia que ya vimos porque en el primer mandato impuso aranceles de esa magnitud al acero y al aluminio. No duraron tanto tiempo, sí hubo una afectación en ambos lados de la frontera y precisamente por la afectación en Estados Unidos se estima que de entrar en vigor estos aranceles no durarían mucho tiempo. Y al final del día lo que sí es que no se está respetando este acuerdo, ¿no? Esperábamos el 4 de marzo para ver qué ocurría, pero pues al final del día a lo mejor solamente en estos dos productos, pero pues se está poniendo un arancel igual de un 25%. Así es, e inclusive puede ser el caso de que esté diciendo 4 de marzo porque solamente entraría en vigor para estos productos y no un arancel universal que era como primero había amenazado, que esto sería algo muy malo para la economía mexicana, porque aquí el 40% del PIB son exportaciones aproximadamente, de las cuales el 80% van hacia Estados Unidos, y un arancel del 25%, pues hay una parte, subiría el tipo de cambio y capturaría parte de este arancel, pero hay otra parte que sin lugar a dudas subirían los precios de los productos mexicanos en Estados Unidos y caería la demanda. Entonces, con todo esto podríamos ver inclusive que México cae rápidamente en recesión. Claro, y pegaría en industrias que emplean el acero o cuyas exportaciones están basadas en productos elaborados con acero, ¿no? Pues... Sí, así es. Y en realidad las cadenas de suministro entre las industrias de México y Estados Unidos están estrechamente vinculadas. Hay productos que cruzan varias veces la frontera, entonces pues para Trump también es afectar a la propia economía de Estados Unidos al imponer aranceles. Y bueno, finalmente creo que también parte de sus objetivos es comprarle menos a China, tratar de aislarlo y que México no funcione como la puerta de atrás para que entren artículos desde China y que luego se exporten hacia Estados Unidos. Pero repito, esto es algo
que ya habíamos visto en su primer mandato, que no duró tanto tiempo porque inclusive en Estados Unidos se perdieron empleos por estos aranceles que impuso el acero y el aluminio. Bien, Gabriela, ¿consideras que pues ya en próximas horas o a lo mejor hasta ya está ocurriendo, regresemos a este tema de la devaluación de nuestra moneda? Si llegara a imponer aranceles, yo creo que si entran en vigor estos aranceles al acero y al aluminio, el tipo de cambio sí podría haberse presionado al alza, probablemente hacia niveles de 20.80 pesos por dólar. Si entraran en vigor los aranceles o este arancel universal a todos los productos mexicanos, yo creo que ahí el tipo de cambio sí se da un salto fuerte hacia los 23 pesos por dólar primero, y luego estaríamos viendo niveles máximos históricos, porque un arancel a todos los productos de México sería equivalente a que Estados Unidos o México vaya que desapareciera el tratado. Al acero y al aluminio es algo que ya vimos en el primer mandato de Trump, sí generaría presiones sobre el tipo de cambio, pero creo que del otro lado sería como, bueno, ya impuso aranceles en estos productos específicos, entonces significa que no le va a poner a todo. Que esto va en contra del TEMEC, vale la pena decirlo, ¿no? Y entonces ahí se abriría nuevamente una controversia comercial y Estados Unidos tendría que terminar quitando este arancel. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, estas primeras lecturas de lo que ocurre en esta relación comercial que se está volviendo bastante compleja con los Estados Unidos. Sí, justo. Muchas gracias a ustedes por tenerlo en su programa. Gracias. Buenas tardes. Bien, pues ahí la información que sin duda nos tiene a todos. Pero...